Cuando son las 8 de la mañana, estamos en el estudio con la candidata presidencial, recientemente recibida con una tremenda votación en estas primarias. Michelle Bachelet, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, Fernando. Feliz de estar acá. Acaba de hacer unas declaraciones que me encantaría que pudiera precisar. Usted dijo que Chile sería más difícil de gobernar en el futuro. ¿Por qué? Yo creo que Chile ha cambiado para bien en muchas cosas, y una de esas características es que la gente tiene mucho más conciencia de sus derechos, ¿no? Es parte del desarrollo democrático en nuestro país, de una sociedad que ha madurado. Pero también un país donde los ciudadanos, los jóvenes, se ven muy alejados de lo que han sido las instancias tradicionales de expresión de la ciudadanía, que son los partidos políticos. Y también en una sociedad donde, si bien hay fuerzas sociales muy activas, no se han construido los canales suficientemente de representación y de participación de estas fuerzas. Por lo tanto, mi comentario se hacía cargo de decir: aquí hay un país con muchas expectativas, ¿no es verdad? Y va a depender de nuestra propia capacidad de generar esos canales de participación y de responder, pero con criterio, con realidad, con verdad, a esas expectativas que la gente tiene. ¿Se siente cómoda usted en el diálogo, en la interacción con los partidos políticos? A veces como que no pareciera que le acomodan, como por ejemplo le acomodaban los partidos políticos a un Patricio Aylwin o a un Ricardo Lagos incluso. Yo me siento cómoda en la relación con los partidos políticos. Sin embargo, creo que los partidos han perdido oportunidades espectaculares, como por ejemplo haber hecho primarias oficiales, ¿no? Por diversas razones. Eso no es el momento de analizar por qué no fueron capaces de llegar a algún acuerdo que permitiera hacer primarias oficiales. No es que no vaya a haber ningún tipo de primaria en la elección de los candidatos parlamentarios. A ver, cada partido ha tomado definición en algunos lugares con ciertos criterios, ha mantenido a los candidatos, ciertos candidatos, y en otros ha definido la opción de primarias. Pero yo creo, Fernando, yo creo firmemente en las primarias, no solo porque Chile cambió, sino porque pienso que en las democracias modernas la gente quiere participar en elegir cuáles son las figuras que quieren que puedan representarlo. Y en ese sentido yo creo que el domingo pasado, las primarias del domingo, digamos, no ayer, el anterior, demostraron con estos 3 millones de personas que fueron a votar que la gente quiere que su voz se escuche a la hora de definir cuáles son los nombres que van a estar en la papeleta. ¿Usted tenía alguna intuición de que podía darse este número? Ninguna, ¿para qué le voy a decir una cosa por otra? Ninguna. Yo no tenía ninguna idea de verdad, además porque si uno se basaba en lo que había pasado en las primarias para las municipales, había sido bastante escaso la participación. Ahora, lo único que yo sabía era que a donde yo iba, la gente iba masivamente, y que mi mensaje fundamental eran dos. Era uno, decir: es importante que usted participe, no da lo mismo, haga esta misma labor pedagógica con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, porque de aquí va a salir el nombre que va en la papeleta, y si a usted eso le importa, vaya a votar. Y lo segundo, decir: no basta con elegir a un candidato o a una presidenta, sino que además hay que doblar, hay que por tanto también apoyar a los candidatos parlamentarios, que permita que los cambios transformadores que Chile requiere se puedan hacer realidad. Fíjese que se da una situación bastante curiosa. La persona que postula a dirigir el país, voy a ponerlo en términos figurativos, pero no tiene ningún problema en humillarse de ir a una primaria y que lo escojan con otras 3 personas. Pero las personas que van a dirigir, probablemente para que se llame nueva mayoría, tienen que estar representadas en el Congreso, esa nueva mayoría. Ninguno de ellos va a ser elegido a través de una primaria, primaria no interna, sino que primaria en competencia con una serie de otros candidatos. Usted alegó sobre eso, dijo que debía haber habido primaria, pero el hecho es que si usted gana, va a tener una mayoría parlamentaria, si es que la tiene, basada fundamentalmente en el mismo sistema antiguo. ¿Cómo se siente así? Bueno, yo creo que las democracias son siempre procesos, no son procesos terminados, y creo que en Chile efectivamente no había habido una tradición histórica en este sentido, y muchas veces las estructuras les cuesta mucho cambiar, modificarse, abrirse, permearse a nuevos instrumentos, nuevas maneras.
Yo soy una optimista histórica, Fernando. Siento que eso es verdad lo que usted está diciendo. Siento que hay gente estupenda que yo creo, espero que sea electa. Yo espero y lo he dicho muchas veces, que gente que sea elegida por las personas, y creo que ahí la gente no siempre hace el link entre, bueno, la candidata a la presidencia, pero quiénes son los parlamentarios. Y yo me voy a dedicar de aquí a finales hasta noviembre, justamente a explicar con mucha fuerza, más allá de cómo hayan sido definidos, si designados o electos las personas que vayan de candidato a parlamentario, que por favor las personas elijan. No basta con elegirme a mí, que una presidenta pueda tener toda la voluntad, pero que en la conducción de un país no es solo voluntad política, se requiere la fuerza y la legitimidad para llevar adelante los cambios. Y por tanto también voy a llamar con mucha fuerza a que aquellos parlamentarios que de verdad estén tras estos cambios sean electos. Ahora, yo quiero decir que espero que sigamos desarrollándonos. Creo que los partidos políticos tienen un tremendo desafío por delante cuando uno mira las encuestas, cuando uno mira la percepción que los ciudadanos tienen de la política y de todas las instituciones, es algo preocupante. Y parte importante de lo que tenemos que seguir haciendo es cómo, yo diría, somos capaces de hacer todo lo posible, en el caso de que yo sea electa presidenta como presidenta, para prestigiar la política, para que la buena política sea la que en nuestro país realmente se desarrolle, porque creo que la política es necesaria en un país. Dentro de esa misma lógica, una de las personas que más aplausos ha recibido, a pesar de que perdió, fue su exministro Andrés Velasco, quien posicionó en esta campaña el concepto de vieja política y malas prácticas. Para referirse a ambas coaliciones dominantes, tanto a la alianza como a la concertación, pero nombró específicamente, por ejemplo, la falta de primarias parlamentarias, incluso estuvo a punto de no meterse en estas primarias, o lo pensó. Mencionó gente como Guido Girardi, específicamente como ejemplo de mala práctica. ¿Usted concuerda con eso? ¿Concuerda con que hay una vieja política, hay malas prácticas, hay personas que encarnan ese tipo de cosas en su concertación, en su conglomerado? Yo creo que en todos los conglomerados de la política, en todo, hay prácticas que no son las que yo llevo adelante, hay prácticas que creo que a la gente no le gustan, y por sobre todo hay algo que me parece más importante a mí, finalmente, pero que traduce, o sea, que refleja lo mismo de la mala práctica, y es que se termina, digamos, no existe, a ver, se pierde de vista la razón por la cual uno debiera estar en política. Y la razón por la cual yo me metí en la política y muchas otras gente era para hacer todo lo posible para transformar la realidad en una realidad positiva para todas las personas. Siento que a veces cuando el foco pasa de lo colectivo, porque la política, los partidos políticos, el sentido que tiene es un proyecto colectivo de varias personas, no son proyectos individuales. Pero cuando se pierde de vista lo colectivo y se prioriza lo individual, es que yo creo que se puede caer en la mala política y en malas prácticas políticas. Y en ese sentido es lo que a mí me parece que lamentablemente ha pasado, ha sucedido, que termina perdiéndose de vista el fin de la política y pensando que los instrumentos son más importantes que el fin. Y yo creo que por eso que es esencial que los partidos se remiren, se repiensen y vean cómo pueden volver, y creo que una manera muy central es volver a poner en el centro de su actividad lo que le pasa a la gente, y no cuál es mi futuro como político, cuál es mi futuro como diputado, como senador, sino a ver de qué manera, con mi accionar, con lo que yo hago, puedo realmente contribuir a que la gente pueda vivir mejor. Fíjese que es bien dramático lo que pasa en Chile, desde el punto de vista de cómo la gente cree, y por eso que mensajes como el de Andrés calan en un montón de gente, ¿no es verdad? Para la gente la palabra política es casi como una palabra cochina. Y yo tengo dos anécdotas, digamos, que me llamaron mucho la atención. El día que yo salí de La Moneda hacia Valparaíso para poner la banda al presidente Piñera, había mucha gente despidiéndome. Y había unas señoras que lloraban muy emocionadas y me decían, mi hijita, no se vaya a meter en política. Bueno, yo había sido la presidenta de la República, se supone que es el cargo político más alto en un país. Y ellas no me veían a mí como política. Y la otra anécdota me la contó Ricardo Lagos Weber, el senador Weber, Lagos, que en un lugar en su circunscripción
cuando él hablaba de las políticas de la presidenta Bachelet, la gente le decía, no, ella no hacía política, ella hacía cosas buenas para nosotros. Para ellos la palabra política ha llegado a ser aquello que ven que no les gusta, esta actitud confrontacional. Y yo en ese sentido encuentro que las primarias nuestras, más allá que puede haber habido momentos en los debates de discusión intensa, fueron primarias con debates de ideas, de propuestas y no de confrontación. Así que en ese sentido yo creo que si todos empujamos hacia realmente ahora unas elecciones que pongan eso en el centro, la idea, la propuesta, pero también las personas, que es lo que las personas necesitan y quieren en nuestro país. Usted cuando gobernó la primera vez señaló que había gente que no se iba a repetir el plato. Usted gobernó, tiene experiencia, tiene un récord. El concepto de política, lo que usted misma ha dicho, el concepto de política, de mala práctica, implica también personas, me imagino, y por lo tanto le preguntaría si es que usted llega nuevamente a la moneda. ¿Se pueden repetir el plato determinadas personas que la han acompañado antes? ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Sigue siendo válido eso de dar una suerte de rotación a las autoridades que gobiernan un país? Lo primero que quiero decir es que yo cuando dije que nadie se iba a repetir que no se iba a repetir el plato fue en un encuentro con la NEF, yo me acuerdo exactamente, en que después de haber hablado yo que estaba planteando para la administración pública, una persona me preguntó si yo iba a nombrar a Nicolás Aguirre, que es muy amigo mío, lo quiero mucho, de ministro de Hacienda. Yo dije, no, nadie se va a repetir el plato. Y claro, después obviamente estaba todo el mundo pendiente a ver si había una repetición de plato o no. Yo creo que en la política uno tiene que buscar dos cosas, ¿no? O en cualquier cosa, ¿no? En cualquier empresa humana, digamos. Que haya experiencia, por un lado, pues tampoco uno puede partir con gente que no tiene ninguna experiencia, pero sobre todo cuando son gobiernos cortos, de 4 años, es cierto que siempre todo equipo humano tiene que afiatarse bien entre los distintos sectores para que la cosa funcione 100%, pero no hay mucho tiempo que perder y por tanto tiene que haber gente con experiencia, pero con aire fresco también, ¿no es verdad? Por tanto, ese es como principio. Ahora le quiero decir con franqueza, Fernando, que yo ni siquiera he pensado un segundo en un futuro gobierno, puesto que a lo que estoy preocupada ahora es de noviembre. Antes estaba preocupada en las primarias, ahora de noviembre. Más allá de que me haya ido muy bien en las primarias, yo no soy de las personas que de nada por sentado. Por el contrario, creo que hay que preocuparse y hay que trabajar para ganar, ¿no? Yo no doy por sentado que yo vaya a ser la próxima presidenta de Chile, para nada. Ahora, lo que sí es cierto es que lo que yo quiero, si yo soy electa presidenta, es que en el gobierno haya gente de calidad, gente que tenga este mismo espíritu colectivo, que no haya gente con agendas individuales, más allá que todo el mundo pueda tener sus legítimos intereses, y que por sobre todas las cosas piensen las personas. Eso va a ser el criterio fundamental. Estamos conversando con la candidata Michelle Bachelet. Hay un punto que vamos a entrar a cosas sectoriales, pero me gustaría que usted planteara, quizás están en mejores condiciones que, por cierto, yo, me hicieron un pedazo, por mi opinión, ayer en Tolerancia Cero, pero en el caso de esta niñita de 11 años, Belén, si usted estuviera a su mano, definir una política pública respecto de los embarazos en caso de violación como este, ¿usted aprobaría que se hiciera aborto a esa niñita, si que fuera, como el caso actual, producto de un abuso sexual de un pariente? Bueno, yo he dicho que a mí me parece que hay que despenalizar el aborto, particularmente en aquellos vinculados a violaciones y aborto terapéutico. Eso dicho en cualquier edad, pero mucho más es el caso de una niñita, con la situación que yo he leído. Yo no conozco en persona a la familia, no sé más que lo que uno lee en los medios, pero a mí me parece que cualquiera sea la condición, una niña de 11 años es una niña que tiene toda una vida por delante, es una niña que requiere ser protegida y por lo tanto creo que la opción de un aborto terapéutico, en este caso por una violación, sería la adecuada.
independientemente de si es que ese niño o feto con lo que lleva adentro no tenga ninguna responsabilidad y tenga como ahora, qué sé yo, 13 semanas o 14 semanas. Ah, ya, yo desconozco el periodo. Nosotros en general hemos pensado que debe tener hasta un cierto plazo, 14 semanas, 12 semanas. Eh, yo creo primero que nada, claro que en este caso es más difícil. La opción tiene que ser de la madre, ¿no? El problema es que uno se pregunta a una niña de 11 años qué posibilidades tiene reales de tomar una decisión más correcta. Puede que ya no esté dentro del plazo médico para hacerlo, pero siento que es el tipo de caso en el cual, o sea, primero que nada, si hubiera habido la información pertinente, si ella pudiera haber tomado una píldora el día después y haber evitado el embarazo, es lo primero, haber tenido educación sexual que hubiera evitado justamente embarazarse. Es decir, el caso de ella nos muestra muchas cosas, nos muestra desde la situación lamentable que pasa muchas veces en la familia, a veces con los propios padres, pero muy frecuentemente con padres, no digo que todos, pero cuando se dan con padrastro, con familiares, ¿no es verdad?, en que niñas de distintas edades son objeto de una violación y en la cual finalmente puede haber un embarazo o no como producto de ella. Entonces yo creo que tenemos que hacer más por proteger a nuestros niños. Tenemos que dar más información y también las madres, las abuelas, tenemos que estar más pendientes de todo aquello y mirar cómo no colocamos a niños que no están con la madurez suficiente en una situación en la cual ella pueda o tener un hijo como producto de aquello, y que si es un hijo de una violación es una situación muy dolorosa y muy traumática para una persona, porque ese hijo de alguna manera puede traer ese recuerdo permanente y eso puede ser muy doloroso, o decidir abortar, con lo cual también para una niña puede tener un efecto complejo. Entonces, a mí de lo que me habla primero que nada es que estamos llegando tarde como país, estamos llegando tarde, no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Y también preguntarnos como familia qué más podemos hacer para proteger a nuestras niñas. Estamos conversando con Michelle Bachelet. Déjeme ir a otro caso. Usted mencionó en un momento dado como herramienta posible la Asamblea Constituyente. Han salido un montón de personas a decir de que eso es equivalente a echar por la borda todo, partir de cero. ¿Qué tan fuerte es la posibilidad de una Asamblea Constituyente si usted llega al gobierno? Yo nunca dije que yo estaba por la Asamblea Constituyente. Lo que yo dije era que yo no estaba prejuiciosamente en contra de ninguna opción. Y lo que le pedí a la Comisión de Nueva Constitución cuando trabajó en las propuestas, primero de contenido y luego de mecanismo, es que le dije que no se pusieran alas, que no se recortaran las alas, que al revés, se pusieran alas y pensaran en todas las opciones posibles que tuvieran que ver con la institucionalidad, con la historia chilena. Es interesante la historia chilena porque todas las reformas a la Constitución se han hecho justamente de una manera diferente de lo que la propia Constitución determinaba como reforma. Por lo tanto, aquí hay un espacio para pensar. Sin embargo, es evidente que la primera opción es que sea por la vía institucional. Ahora hay distintas interpretaciones de eso, pero por la vía institucional. Y por eso es que yo me la he estado jugando y me la voy a seguir jugando por conseguir la mayor número de doblajes, para ver si podemos romper el cerrojo que existe hoy día debido a la Constitución y debido al sistema binominal en el Parlamento, que permite que muchas veces una minoría vete lo que la gran mayoría de la gente quiere. Y eso no me parece democrático. Y por eso que estoy empujando muy fuertemente el tema de los doblajes. Pero mi preocupación es que nosotros vemos hoy día muchas veces en la calle demostraciones de distintos sectores, en distintos lugares. Los estudiantes son lo que más hemos visto desde hace 3 años, pero también lo hemos visto en regiones, en lugares donde la gente se siente abandonada, es verdad. Lo vimos en Calama, lo vimos en Aysén, en distintas partes. Y lo que nosotros tenemos que preocuparnos, fíjese, es decir, ¿por qué la institucionalidad no está respondiendo a lo que la gente está requiriendo, a lo que está necesitando? Entonces yo me voy a jugar por la vía institucional, pero aquí, y espero que se produzcan acuerdos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué los jóvenes no creen en la política? Yo no he visto todavía los números detallados, voy a verlo en estos días de la primaria para saber
cuál fue la composición. Ahora no sé si va a ser tan fácil yo creo que es bastante difícil. Porque las mesas se fusionaron y por lo tanto ya no hay tanta información. Es más fácil probablemente verlo por edad que verlo por sexo. Por ejemplo, sí. Entonces habrá que mirar, digamos, los jóvenes, ¿por qué están tan descontentos? Porque no es solo, por ejemplo, los estudiantes sobre el tema de la educación. Ellos han visto que todos los candidatos plantean reformas de distinto tipo. Podrían pensar que hay una oportunidad y un compromiso y podría ser otra la manera. Lo que sucede es que me parece a mí que los jóvenes también están descontentos con la política, con el sistema político, no creen nada. Y en parte, ¿por qué? Porque muchos de los cambios que se comprometen y que se prometen, luego no son posibles de efectuar por estos cerrojos de que la Constitución nos plantea, que nos permite que en el Parlamento se pueda avanzar siempre en estos temas. Entonces, claro, yo quiero la vía institucional, pero quiero los cambios. Y creo que Chile requiere de cambios, porque si no hacemos los cambios que Chile requiere en términos de derrotar la desigualdad y ampliar nuestra democracia, es ahí donde ponemos los riesgos de que el descontento se exprese en las calles. Y yo creo en que la gente se exprese en las calles de manera democrática, de manera pacífica y no vandálica, como algunos grupos que existen. Pero siento que este tema tenemos que enfrentarlo y lo estamos viendo en tantas otras partes del mundo también, ¿no? La gente que está descontenta con los sistemas y que sale a la calle a demostrar para producir un cambio que por las vías que debieran producirse no se están produciendo. Una de las ventajas que tiene conversar con una candidata que fue presidenta ya es que hay récord, hay un registro de lo que usted hizo cuando fue presidenta. Por ejemplo, usted aplicó la ley antiterrorista en el conflicto mapuche y después dijo que eso no lo volvería a hacer. ¿Por qué le hizo cambiar de opinión? ¿Por qué la aplicó en un caso y no la volvería a hacer en otro caso? Durante mi gobierno efectivamente se aplicó la ley antiterrorista. Pero yo me he convencido que la legislación que nosotros tenemos, que es suficientemente adecuada para cualquier caso con resultado de muerte o de un delito de esa naturaleza. Yo quiero decirle, sin embargo, que yo quise cambiar la ley antiterrorista, modificarla fuertemente y mandé un proyecto de ley al Parlamento, puesto que me parecía que era excesiva. Nosotros veíamos en un caso que por un delito de incendio a las personas las tenían con 8 o 10 años en la cárcel, presa. Y en un caso de homicidio más simple, 5 años. Y el caso del incendio sin resultado de muerte, sin un daño mayor. Entonces, me parecía a mí que francamente aquí había un castigo excesivo y que esto tenía que modificarse. En ese momento con el ministro de Justicia enviamos un proyecto de ley, pero fracasó en el Parlamento. Y yo soy una convencida que la legislación que tenemos es suficientemente potente como para enfrentar cualquier tipo de delito que en Chile exista. Estamos conversando con Michelle Bachelet aquí en ADN. La otra cosa que pasó en su gobierno es que, por ejemplo, usted puso la marihuana en la lista 1 de las drogas más peligrosas, cosa que se ha traducido en términos generales en una práctica, en una cantidad enorme, cercana a los 50, 60 mil personas que son arrestados por microtráfico, con esta situación absolutamente curiosa de que es permitido consumir, pero no es permitido abastecerse de ninguna forma de lo que se supone que es legal consumir. ¿Usted estaría en condiciones de revisar o mantiene que la marihuana está al mismo nivel que la cocaína o la heroína en la lista 1? A ver, lo que el Ministerio de Salud hizo fue que hizo el reglamento para la ley 20.000. Y en ese reglamento el Ministerio de Salud calificó a la marihuana de una sustancia dura, al igual que otra. Yo creo que hay que revisar la ley y sin duda el reglamento. Me parece que hay una cantidad, primero que la ley tiene una cantidad de vacíos y situaciones inconsistentes, francamente. De lo que hemos sabido y escuchado, efectivamente trata igual, o sea, por un lado permite el consumo individual, no lo permite en grupo, pero tampoco permite conseguirla, la marihuana. Sin embargo, me han dicho que venden semilla de marihuana en algunos lados. Y por otro lado, trata de igual manera al consumidor como al traficante. Yo francamente creo que hay que hacer las dos cosas. Hay que revisar profundamente la ley 20.000 y claramente yo estoy por revisar la consideración de la marihuana como una drogadura.
Sin embargo, yo quiero decir que esto tiene que estar dentro de una mirada más amplia, que es la lucha contra la droga y el narcotráfico en Chile. Porque es verdad que producto de esta situación se genera una serie de situaciones bien arbitrarias y a lo mejor hasta injustas, ¿no?, con algunas personas que consumen. Pero a la vez, cuando uno va a una población y lo que ve es gente que vive tremendamente insegura, muchachos con consumo abusivo de droga en muy malas condiciones, y por lo tanto creo que más allá hay que revisar, pero además hay que asegurar y mirar si la política nacional de droga y la lucha contra el narcotráfico están siendo efectivas, que las medidas que se tomaron en su momento están resultando o no, y cuánto más podemos hacer en rehabilitación, en prevención primero que nada, y en rehabilitación. Entonces, yo creo que hay que hacerlo, pero una mirada mucho más integral, no cada cosa por separado. Estamos aquí en ADN con Michelle Bachelet. Probablemente usted ha visto o se le ha pasado 1000 veces por la cabeza. Por eso también mandé la ley de fin al lucro, y de fortalecimiento de la educación pública. Y el fin al lucro no resultó porque es ley orgánica constitucional y requeríamos quórum de 4/7. Por eso que también creo que es tan importante cambiar la Constitución para poder tener reales posibilidades de avanzar. Ok, sigamos sobre eso. Yo me pongo la otra pregunta que tenía. Usted mencionó en un momento dado que no le parecía que si usted tenía recursos para mandar a su hija a un colegio particular, se lo pagara el Estado eso. Y después solicitó pensar en una gratuidad general para todo el mundo. ¿Qué varió entre que usted considerara que no era necesario que el Estado interviniera para pagar el colegio de un familiar y sin embargo sí propusiera al país una gratuidad total? Varió que mi opinión, que mantengo bajo el sistema actual, en que la educación se financia bajo impuestos generales de la nación, efectivamente me parecía que el que tenía más recursos recibiera gratuidad era regresivo. Sin embargo, lo que yo estoy haciendo al proponer no es solo gratuidad, estoy proponiendo una reforma a la educación integral que plantee mayor calidad, fin a la segregación, fin al lucro y gratuidad universal, pero financiada, y ahí es donde viene el cambio, financiada de una manera, ¿no es verdad?, con una reforma tributaria, que ahí es donde uno le incorpora la solidaridad al sistema. Porque en el sistema actual la solidaridad podría verse entendida como que quien puede paga para que quienes no pueden no pagan, ¿no es verdad?, bajo los impuestos generales. Pero con una reforma tributaria, usted ahí incluye que la gente que tiene más recursos paga, pero paga a través de mayores impuestos por esta reforma tributaria. Entonces no es que no pague nada, no paga directamente la matrícula, ¿no?, la mensualidad, pero está pagando, las personas quienes tienen más recursos están pagando, puesto que esta reforma tributaria le va a significar que pague de acuerdo realmente a sus ingresos y que paguen más quienes, y que contribuyen más al país quienes tienen más. Estamos conversando con Michelle Bachelet aquí en ADN. Ahora le voy a hacer la pregunta que le iba a hacer usted. Debe haber pensado montones de veces, me imagino, más aún cuando han habido comisiones investigadoras, recursos ante la justicia, lo que fue esa noche o esa madrugada del 27 de febrero. Ha dicho en varias oportunidades que no hay todavía tiempo, que cada cosa tiene su tiempo, no hay tiempo para, incluso le preguntaron si tenía que pedir perdón, y usted dijo, hay tiempo para todo. ¿Usted siente que tiene que pedir perdón por lo que pasó el 27 de febrero desde el punto de vista de la autoridad máxima de la República? Mire, lo que yo he dicho es que yo no soy una persona que tenga que yo si considero que es necesario pedir perdón, lo pediré sin duda, porque lo he hecho en otras circunstancias y siendo presidenta de la República. Pero asimismo he dicho, cuando he hablado de momentos, que hay momentos para hacer las cosas, he dicho que hoy día estamos en un momento donde hay un proceso judicial. Y cualquier cosa que yo haga o diga puede ser interpretado o utilizado a favor o en contra en este proceso judicial. O puede ser interpretado como una manera de interferir o de intervenir en una u otra dirección. Y por lo tanto me parece que yo como persona y como expresidenta lo que corresponde es que deje que la justicia actúe, coopere en todo lo que haya que cooperar, lo he hecho ya en 2 ocasiones, y
y creo realmente que lo que más alivio le puede traer a las familias, nadie le va a devolver los seres queridos que fallecieron lamentablemente, pero lo que más alivio va a traducir a la familia es realmente que haya justicia, que se sepa todo el detalle de los acontecimientos y que haya justicia. Y en ese sentido, yo no voy a hacer nada que pudiera interferir y ser inadecuado, y por el contrario, creo que la justicia tiene que actuar y va a contar, como siempre, con toda mi cooperación. Finalmente le quiero preguntar por lo que se viene. Se viene una elección que es bastante inédita por múltiples razones. Una, porque los dos candidatos fueron originados en primarias legales. Los dos candidatos principales de las coaliciones. Entre otras cosas porque va a haber un montón de candidatos probablemente que vienen del mundo extra representativo oficial. Hay candidatos que vienen del mundo ecológico, hay candidatos que vienen de un mundo bastante más duro, contestatario, que culpan a las dos coaliciones por prácticamente todo lo que hay. Está Marco Enrique Sominami, está Franco Parisi, que también aporta con una serie de ideas. ¿Cómo ve usted esa competencia y particularmente cómo ve a los candidatos que van a enfrentar a Michelle Bachelet? Bueno, yo estaba tratando de acordarme, Fernando, si alguna vez en la historia chilena va a haber algo así como 8 o 9 candidatos. Nosotros siempre cuando mirábamos elecciones de otros países, veíamos que había una pluralidad enorme de candidatos. Yo no sé, ¿usted se acuerda de que alguna vez hemos tenido? No, yo creo que, por lo menos desde el retorno de la democracia, ¿no? Claro, 4 creo que fue estuvo en una época, creo que Patricio Elwin en Nambiji, y estuvo Francisco Javier Errázuriz, después estuvo el sacerdote, ¿no? Sí. Pizarro, sí. José Piñera, sí. Se presentó, sí. Ahí creo que fue lo pero que más. Pero hace primera vez, yo creo que tampoco, o sea, así como fue inédito las primarias de los grandes bloques, digamos, Nueva Mayoría y el oficialismo, también va a ser novedad, una cantidad importante de candidatos. No sé cuántos finalmente se van a inscribir en el mes de agosto, 17 de agosto. Pero más allá de eso, probablemente la gran mayoría de ellos, porque muchos de ellos tienen un partido que los respalda. Y por lo tanto, también es inédito. Yo, así como me era difícil estimar qué iba a pasar con las primarias en términos de porcentaje de participación, también me parece una experiencia. Estaba tratando de imaginar un debate así como de 8 personas, por ejemplo, nos va a exigir mucha creatividad. Yo lo único que espero, porque yo creo que todo el mundo que siente que tiene algo que ofrecerle al país, algo que aportar, que pueda tener una posibilidad de debatir ampliamente. Espero que la gente, obviamente, cuando mire los distintos candidatos, pueda mirarlos en lo que plantean al país y también en lo que son como personas, en lo que han sido, en su historia, en su consistencia, porque creo que eso también tiene que ver con cómo la gente se acerca y cree o no cree en los liderazgos. Yo conozco a algunos de ellos personalmente, naturalmente conozco a Meo, creo que él ha estado planteando sus opciones, sus propuestas al país. Algunas las comparto, otras hay que revisarlas, pero yo creo que él proviene del mundo progresista, ¿no es verdad? Hay otros que no conozco personalmente. A Roxana Miranda la conocí cuando era Anda Chile, pero no he tenido ocasión de conversar muy largo con ella. Fue bastante, qué sé yo, contendosa la relación con la Roxana Miranda cuando ella era de Anda, porque básicamente le hacía eventos a su gobierno. Claro, no hubo muchas instancias de conversar, más bien la conocía porque aparecía ahí en algunas actividades. Alfredo Sveig no lo conozco, lo he visto en la televisión. A Marcel Clot lo conozco de nombre, no creo que haya interactuado mucho con él. Franco Parisi. Franco Parisi sí, lo conozco. ¿Y me falta algún candidato? No de los que... Tomás Jocelyn Hall. Tomás Jocelyn Hall, claro. Y sí puede que surja uno o algún otro más de aquí a agosto. La verdad es que yo siempre he sido una persona respetuosa de las opciones. Creo que la gente tiene derecho a presentarse a la candidatura. Y creo que esto le genera alguna complejidad a la elección. A mí me gustaría, por ejemplo, de que si soy electa ganar en primera vuelta, creo que sería ideal. No sé si eso es factible, ese escenario, para cualquier candidato con esta
cantidad enorme de candidatos, no sé si es factible que alguien realmente gane en primera vuelta. Por eso creo que genera una serie de preguntas, de interrogantes que, bueno, tendremos que irla enfrentando a lo largo de la campaña. Michelle Bachelet, muchas gracias por este contacto con ADN hoy. Muchas gracias, Fernando.